La leyenda del Callejón de las Manitas, que tiene lugar en el estado de San Luis Potosí, llegó a ser una de las más famosas en algún tiempo. Lamentablemente, ahora está siendo poco a poco olvidada por las nuevas generaciones que no conocerán ese terrible lugar, ya que, debido a la urbanización y modificación de la ciudad, este callejón ha desaparecido. Sin embargo, la leyenda sigue viva, gracias a las personas que aún la siguen contando. Y ahora a ti te tocará escuchar esta historia que habla de las vivencias de terror que dejó como herencia un horrible crimen cometido a un sacerdote. Un ataque hacia cualquier persona es merecedor de recibir una condena como castigo, pero acabar con la vida de una persona que había decidido entregársela a Dios seguramente debe de ser un crimen imperdonable. Este es el caso de un terrible destino que tuvieron que sufrir un par de hombres por acabar con la vida de un sacerdote, y dando lugar así al nacimiento de esta leyenda. ¿Quieres conocer la leyenda del Callejón de las Manitas? Quédate con nosotros y escucha esta inquietante historia de un castigo que no terminó ni con la muerte. Esto es Voces Muertas. Era el año de 1850, en la ciudad de San Luis Potosí. El padre Antonio Gómez González, procedente de Nuevo León, se encontraba residiendo en el lugar para dar clases en el antiguo Colegio Guadalupano Josefino, lo que viene siendo ahora la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y quien era muy querido por la comunidad por su amabilidad y vocación de enseñanza. Sin embargo, para él no era suficiente enseñar y servir solo en los salones de clases, por lo que, aprovechando sus vacaciones, un día de noviembre de 1850, el padre viajó a San Miguel el Grande y después viajó a Tierra Nueva. Para esta misión, se hizo acompañar por dos jóvenes muy pobres, llamados Manuel Salas y Cruz Castañeda, quienes lo apoyaban y servían fielmente. Tras haber pasado cerca de 1 mes y medio de su viaje, decidió regresar a San Luis Potosí. Pero por alguna razón que nunca se supo, decidió residir en una casa ubicada en el Callejón de la Alfalfa, en el ya inexistente barrio de la Alfalfa. A su llegada, el 13 de enero de 1851, el padre se dispuso a tomar un descanso mientras los jóvenes salieron a disfrutar de la noche en los comercios de la ciudad que ofrecía. Tras regresar, siendo ya cerca de las 9 de la noche, se encontraron con una horrible escena. El padre Antonio había sido atacado brutalmente a sangre fría. El cuerpo inerte tenía un golpe en la mejilla derecha y 13 puñaladas, 3 de las cuales eran mortales,
5 heridas las había recibido por la espalda y lo habían atravesado de lado a lado. De inmediato, Manuel Salas y Cruz Castañeda salieron a solicitar ayuda cerca del hospital y cuartel militar, el que hoy es el Museo Federico Silva. Varios soldados y enfermeros acudieron a su auxilio. Al llegar, encontraron al padre tirado en medio de un charco de sangre. Lamentablemente, ya no había nada más que hacer. El padre había fallecido. Al analizar la escena, se determinó que la causa más segura fue para robarle unas monedas de oro que había recibido como pago por sus servicios. La noticia del crimen corrió por la entonces reducida ciudad en cuestión de horas, y debido a la relevancia del personaje implicado, además de la hazaña con que se había cometido, la investigación quedó a cargo del juez primero de letras, quien ordenó la detención de los jóvenes sirvientes. Al interrogarlos, los jóvenes simplemente relataron que al llegar habían encontrado al padre ya muerto, sin que pudieran ver al o a los asesinos. Pero la gente comenzó a sospechar de ellos debido a algunas inconsistencias en sus versiones. Diferentes autores manejan 2 versiones. La primera es que con presiones hicieron que ambos se culparan entre sí para reconocer que ellos habrían asesinado al padre Gómez para robarlo, y causa de los malos tratos que éste les daba, por lo que decidieron vengarse de él. Otra versión es que realmente fueron siempre inocentes, pero la presión hizo que ambos echaran la culpa. Lo único cierto es que ambos fueron condenados a ser colgados en una plaza pública. Sin embargo, los jóvenes no morirían fusilados. Debido a su gravísimo crimen, eran merecedores al método del garrote. Es decir, serían atados a un poste y en el cuello les colocarían una especie de corbata metálica, la cual se iría cerrando gracias a un mecanismo de tornillo que los ahorcaría lentamente y les fracturaría las cervicales. Sus cuerpos serían expuestos en el cadalso por 3 horas y les sería amputada a ambos la mano derecha. Luego ataron las extremidades mutiladas con una cuerda y las colgaron de la ventana de la casa del sacerdote del lado del callejón, con un letrero que decía "por asesino sacrílego", para que todos recordaran que no había crimen que no consiguiera su merecido. Y ahí estuvieron por varios días, por lo que la gente comenzó a referirse al lugar como el Callejón de las Manitas. Pero algo muy extraño sucedía en el callejón desde entonces. A veces, la gente oía cómo tocaban la ventana o la pared. También había quienes juraban haber visto aquellas espantosas manos moviéndose y haciendo señas. Todos tenían terror de pasar por ahí. Así que los gendarmes descolgaron las manos, pensando que ya había sido suficiente. Pero más grande fue su sorpresa al darse cuenta de que al día siguiente volvían a estar colgadas en el mismo sitio. Pensaron que algún gracioso les había hecho una jugarreta, aunque lo cierto fue que por más que vigilaron,
jamás encontraron a nadie que se metiera al callejón a hacer de las suyas. En cambio, era como si las manos se movieran por voluntad propia, para terror de ellos y de los vecinos. Y con eso, finalmente hicieron lo único sensato que ameritaba una situación como aquella: incinerarlas. Y con eso pareció solucionarse el bendito problema. Con el tiempo, la casa fue vendida y todo el terreno expropiado para dar paso a la moderna ciudad de San Luis Potosí. El callejón en actualidad no existe, pero si tienes curiosidad por saber cuál sería su ubicación actual, sería la parte trasera del hospital militar que está por el santuario. A pesar de todo, se dice que hoy en día, si uno pasa por el lugar a altas horas de la noche, podrás apreciar la silueta fantasmal de unas manos tenebrosas que cuelgan de uno de los muros, y al fantasma de un hombre vestido con sotana que dobla la esquina y se pierde en el interior. Yo te pregunto, ¿crees que fue justo el castigo que recibieron el par de jóvenes por acabar con la vida del padre? Y ahora que has escuchado esta leyenda, ¿te atreverías a pasar por el lugar a altas horas de la madrugada para ver con tus propios ojos dichas manifestaciones? Estaré leyendo tus respuestas en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, háznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es Voces Muertas. Buenas noches.